Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro noticiero. Hoy analizamos las recientes declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en relación con la medida de toque de queda implementada en varias zonas del país como parte de la estrategia de seguridad frente al incremento de la violencia criminal. Las palabras del mandatario han generado una fuerte reacción en distintos sectores de la sociedad, desde apoyo por parte de quienes consideran que se trata de una medida necesaria para recuperar el control del orden público, hasta críticas de quienes advierten sobre posibles impactos en las libertades civiles, la economía nocturna y la vida cotidiana de miles de ciudadanos. En este informe especial revisaremos qué dijo exactamente el presidente Noboa, cuál es el contexto en el que se toman estas decisiones, cómo reaccionaron las autoridades locales, expertos en seguridad, comerciantes y ciudadanos, y qué podría ocurrir en los próximos días si las medidas continúan. Para comprender el alcance de estas declaraciones, primero es importante recordar el contexto que vive Ecuador en materia de seguridad. Durante los últimos años, el país ha enfrentado un incremento significativo en los índices de violencia, especialmente vinculados al crimen organizado, narcotráfico y disputas entre bandas criminales. Ciudades que antes se consideraban relativamente tranquilas, comenzaron a registrar niveles de homicidios, extorsiones y secuestros que alarmaron a la población. Ante esta situación, el gobierno ha adoptado diversas medidas extraordinarias, entre ellas estados de excepción, operativos militares en zonas urbanas, control reforzado en cárceles y, en algunos casos, toques de queda nocturnos. El objetivo declarado por el Ejecutivo es reducir la movilidad de grupos criminales durante la noche, momento en el que, según informes de seguridad, ocurren muchos de los delitos violentos. Es en este contexto que el presidente Daniel Noboa realizó nuevas declaraciones que volvieron a colocar el tema del toque de queda en el centro del debate público. Durante una intervención pública y posteriormente en entrevistas con medios de comunicación, el presidente Daniel Noboa fue consultado directamente sobre la continuidad del toque de queda en determinadas regiones del país. El mandatario señaló que estas medidas no son una decisión tomada a la ligera, sino parte de una estrategia de seguridad más amplia. En sus palabras, el presidente explicó que el objetivo principal es proteger a la población, mientras se debilita la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Según Noboa, el gobierno ha recibido informes de inteligencia que indican que muchas de las actividades ilícitas se organizan y ejecutan durante la madrugada, cuando la presencia de ciudadanos en las calles es menor y los controles son más difíciles. Por ello, el mandatario defendió la necesidad de mantener restricciones de movilidad en horarios específicos. El presidente también aseguró que el toque de queda no pretende convertirse en una medida permanente, sino que se aplicará únicamente mientras las condiciones de seguridad lo requieran. En ese sentido, Noboa afirmó que el objetivo final es que la población pueda volver a su vida normal, pero enfatizó que para lograrlo, primero es necesario recuperar el control del territorio frente a las bandas criminales. En sus declaraciones, el presidente insistió en que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según explicó, las decisiones relacionadas con el toque de queda se toman basándose en informes de seguridad, análisis de riesgo y recomendaciones de las fuerzas del orden. El gobierno sostiene que limitar temporalmente la movilidad durante ciertas horas permite facilitar operativos policiales y militares, así como reducir la posibilidad de enfrentamientos entre grupos criminales en zonas urbanas. Además, el Ejecutivo considera que estas medidas envían un mensaje claro a las organizaciones delictivas. El Estado está dispuesto a tomar acciones firmes para recuperar la seguridad.
El presidente Noboa también destacó el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando que ambas instituciones están trabajando de forma coordinada para enfrentar la crisis. Como era de esperarse, las declaraciones del presidente generaron diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores han expresado su respaldo a las medidas de seguridad, argumentando que el país enfrenta una situación excepcional que requiere decisiones firmes. Estos grupos consideran que el toque de queda puede ser una herramienta útil para frenar la violencia mientras se fortalecen las instituciones de seguridad. Sin embargo, otros actores políticos han manifestado preocupación. Algunos legisladores y líderes de oposición señalan que, aunque la seguridad es una prioridad, es importante que las medidas extraordinarias no se prolonguen indefinidamente ni afecten derechos fundamentales. También han pedido mayor transparencia sobre los criterios utilizados para aplicar o extender el toque de queda en determinadas zonas. Más allá del debate político, lo cierto es que el toque de queda tiene efectos directos en la vida diaria de miles de personas. En varias ciudades, los comercios nocturnos, restaurantes, bares y negocios de entretenimiento han tenido que reducir sus horarios de operación o cerrar completamente durante ciertas horas. Algunos propietarios de negocios han expresado preocupación por las pérdidas económicas que esto puede generar. Por otro lado, trabajadores que dependen de turnos nocturnos también han tenido que adaptarse a nuevas restricciones de movilidad. Sin embargo, también hay ciudadanos que apoyan la medida, argumentando que prefieren enfrentar ciertas limitaciones temporales si eso significa una mayor sensación de seguridad. Especialistas en seguridad y criminología han analizado las declaraciones del presidente y el impacto de las medidas anunciadas. Algunos expertos señalan que los toques de queda pueden ser efectivos en determinadas circunstancias, especialmente cuando se aplican de manera focalizada en zonas con altos niveles de criminalidad. Sin embargo, advierten que estas medidas deben formar parte de una estrategia integral que incluya inteligencia policial, fortalecimiento institucional, control del sistema penitenciario y prevención social del delito. Otros analistas subrayan que la clave estará en evaluar constantemente los resultados. Si el toque de queda logra reducir los índices de violencia en las zonas afectadas, podría considerarse una herramienta útil dentro del conjunto de políticas de seguridad. Pero si los resultados no son claros, el gobierno podría enfrentar presión para modificar su estrategia. En sus declaraciones más recientes, Daniel Noboa reiteró que el objetivo de su gobierno no es limitar libertades, sino restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. El presidente aseguró que comprende las preocupaciones de quienes se ven afectados por estas medidas, pero insistió en que la seguridad es un requisito fundamental para que cualquier sociedad pueda prosperar. También afirmó que su administración continuará evaluando la situación y ajustando las medidas según sea necesario. En ese sentido, dejó claro que el gobierno seguirá actuando con firmeza frente al crimen organizado. De cara al futuro, varios escenarios podrían desarrollarse dependiendo de la evolución de la situación de seguridad. Si los índices de violencia disminuyen, es posible que el gobierno reduzca progresivamente las restricciones de movilidad. Por el contrario, si los problemas de seguridad persisten, el Ejecutivo podría mantener o incluso reforzar las medidas en determinadas zonas. En cualquier caso, el tema del toque de queda seguirá siendo uno de los puntos centrales en el debate sobre seguridad pública en Ecuador. Las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre el toque de queda reflejan el complejo momento que atraviesa el país en materia de seguridad. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado,
distintos sectores de la sociedad continúan debatiendo su impacto y su duración. Lo cierto es que el desafío de recuperar la seguridad en Ecuador sigue siendo uno de los temas más importantes para el futuro del país. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían marcar el rumbo de la política de seguridad y definir el equilibrio entre orden público, derechos ciudadanos y estabilidad económica. Por ahora, el mensaje del Ejecutivo es claro: las medidas continuarán mientras sea necesario para enfrentar la crisis. Y mientras tanto, millones de ecuatorianos observan atentamente cómo evolucionan los acontecimientos.